Constructores de realidad. En compañía. Y bajo el título general Denuncia y no renuncia, Cofavic publicó una colección de manuales organizados en 4 tomos para impulsar los principales estándares técnicos en las investigaciones de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y femicidios en Venezuela. Esto un poco en el marco lamentable de las cosas que han sucedido durante los últimos meses en nuestro país y que además hemos estado muy a la expectativa de las posibles además sanciones que se puedan en el futuro, sobre todo generar en contra de los altos cargos que estaban obviamente al mando en el momento en que estas cosas sucedieron. Hemos escuchado, por ejemplo, lo que significa un crimen de lesa humanidad. Hemos estado tratando de informarnos sobre todos estos títulos, por así decirlo, que tienen muchas de las acciones o no que han sucedido en nuestro país. Es por eso, y en el marco de esta publicación, Denuncia y no renuncia, los manuales de Cofavic para la defensa de los derechos humanos, hemos querido conversar con Liliana Ortega, quien es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de Cofavic, que es el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo y ONG para la protección y promoción de los derechos humanos. Liliana, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida en compañía. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Liliana, es creo que obvia la pregunta, pero ¿de dónde surge la necesidad de generar estos 4 tomos que recolectan pues todo lo que tiene que ver con los manuales para la defensa de los derechos humanos? Bueno, las crisis de derechos humanos tienen como consecuencia positiva que hay un nacimiento de organizaciones civiles que comienzan a trabajar los temas. Eso ocurrió en el año 89 y sin duda alguna desde el año 2014 hasta ahora ha habido un movimiento emergente de derechos humanos. Cofavic lo que ha querido con estos 4 tomos es tratar de poner a disposición los estándares principales y reunir la normativa interna e internacional que está vinculada a los temas de la misión de Cofavic, como son los crímenes contra los derechos humanos en el ámbito de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas de personas y feminicidios. Estos son 4 tomos que, si bien es cierto, tienen un alcance académico. Lo más importante y la mirada de Cofavic está dirigida a fortalecer la capacidad operativa, la capacidad de intervención a favor de las víctimas que realiza la sociedad civil, abogados, defensores de derechos humanos en general, etcétera. Son 4 tomos que reúnen información muy práctica, teórica también, que han ido desarrollando los estándares internacionales a partir de tanto el Sistema de Naciones Unidas como el propio sistema interamericano. Como tú bien dices, Liliana, hay pues de alguna manera una proliferación de fundaciones, de organizaciones civiles que buscan proteger los derechos humanos a raíz de las lamentables crisis que se han venido dando en Venezuela durante los últimos años. Pero si bien también es cierto que hay muchas personas trabajando en pro de los derechos humanos, hay quienes todavía al día de hoy se sienten tal vez vulnerables y que lamentablemente sus derechos han sido vulnerados sin obtener al día de hoy algún tipo de respuesta. Cuando lamentablemente las bases de la justicia de un país no permiten que estas personas sientan que se ha hecho justicia en alguno de los casos, a través de estos tomos hay algún tipo de herramienta que puedan utilizar a nivel de información para llevar y elevar sus voces a otras instancias. Bueno, la lucha contra la impunidad es una lucha de largo aliento, no es automática, está íntimamente ligada a la fragilidad institucional de un país. Cuando existe una impunidad endémica como la venezolana, donde el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llegan a juicio según cifras oficiales, obviamente eso responde a la destrucción del tejido institucional que debe dar respuesta a las víctimas. Por eso es que es muy importante la perseverancia. Nosotros desde Cofavic y desde el año 89, a raíz de los hechos del Caracazo, hemos intentado con nuestra misión institucional dar un testimonio de vida de que hay que persistir. Por eso que se llama denuncia y no renuncia, porque lo más fácil es renunciar, lo más fácil es apartarnos del camino cuando tenemos pues una serie de obstáculos institucionales que nos impiden llegar a nuestro propósito de justicia. Ahora, la reconstrucción de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad y el establecimiento de la justicia son elementos que no solo están directamente ligados para las víctimas, sino para toda la sociedad en su conjunto. Por ello es indispensable que toda la sociedad que esté involucrada en estos temas
mejore sus capacidades de acción, sus capacidades institucionales, abogados, médicos, psicólogos. La reconstrucción de la memoria histórica depende en mucho de cuánto la sociedad civil puede estar formada en el ámbito de los derechos humanos y qué mirada desde la perspectiva de los derechos humanos puede dar para aportar a esa reconstrucción de la memoria histórica. Esa memoria histórica es el relato de las víctimas, sin duda, pero también tiene que tener una visión profesional, una visión de los estándares internacionales que permita dar una lectura adecuada, no sesgada, no de doble rasero, independiente, que permita, en definitiva, eso, reconstruir la memoria histórica de derechos humanos del país y, por supuesto, sanar las heridas de las víctimas. No hay reparación posible para las víctimas si no hay establecimiento de la verdad de lo ocurrido y justicia. Así es. Estamos en compañía de la abogada Liliana Ortega, defensora de los derechos humanos y directora de COFAVIC. Estos 4 tomos, Liliana, según podemos leer por los títulos, pues, tienen tópicos que van desde el abordaje integral de los casos de torturas, de tratos crueles, también cómo hacer para exigir justicia, la parte de los derechos de la mujer y los principales instrumentos internacionales y nacionales relativos a torturas, tratos crueles e inhumanos. El lenguaje con el que hablan estos tomos está pues hecho para defensores de los derechos humanos, o el ciudadano común puede encontrar en ellos esas pistas que le lleven a finalmente poder reclamar sus derechos en el caso en el que sienta que le hayan sido vulnerados. Sí, son manuales técnicos, por lo tanto tienen una aproximación, digamos, de conocimiento a estándares internacionales, pero pueden ser útiles también para ciudadanos comunes que no actúen directamente, digamos, desde la experticia, ¿no? Lo interesante de esto es que luego del marco regulatorio de la Constitución del 99, que es un marco muy importante en el ámbito de la protección y la garantía de los derechos humanos, hay que hacer la Constitución realidad, y la posibilidad de hacer la Constitución realidad es ir mejorando la formación de la sociedad, de los operadores de justicia, de los médicos, de los psicólogos, de los abogados, en cuanto a su formación individual en materia de derechos humanos. Y con esto COFAVIC lo que ha querido es dar un aporte académico para que todos aquellos que de alguna u otra manera tengan atribuciones en el tema de los derechos humanos puedan tener herramientas de profundización de conocimiento en temas claves para nosotros, como son las ejecuciones extrajudiciales, el tema de la tortura, lo que tiene que ver con la exigibilidad de los derechos humanos, los temas que tienen que ver con violencia contra la mujer, etcétera. En Venezuela, en los últimos años, hay un discurso pro derechos humanos que es positivo, en el sentido de que buena parte de la sociedad, quizás por la violencia, la impunidad que ha ido generalizándose, se ha apropiado del tema de derechos humanos, pero todavía ese acercamiento a los derechos humanos no es suficientemente profundo, falta formación en algunos ámbitos, y las ONG de derechos humanos, entre nuestras actividades y objetivos está el proponer y propiciar una sociedad mucho más conocedora, consciente, sensibilizada a los temas de derechos humanos. Y este aporte de COFAVIC va en esa dirección. Por supuesto, siempre mirando de manera preferente a las víctimas, porque son nuestro destinatario más importante. Pero también está pensada en aquellos que no son víctimas directas, pero que pueden actuar para impedir o para minimizar los efectos de la violencia y de la impunidad. Estos son manuales de Naciones Unidas que están vigentes en Venezuela, pero que son de poco conocimiento público, estándares que deben ser utilizados, de las sentencias más importantes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido sobre Venezuela, resoluciones de Naciones Unidas, etcétera, que de ser conocidas pues nos van a acercar a un ámbito de protección mucho más efectivo y mucho más adecuado. ¿Dónde podemos conseguir estos tomos acá en el país? Bueno, las organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en acceder a estos tomos pueden escribirnos al correo cofavic@cofavic.org, anunciándonos cuáles son sus objetivos, cuál es la constitución que tienen y su dirección y su domicilio, y nosotros valorando si hacen el trabajo en el ámbito de derechos humanos podemos intentar remitirles unos tomos impresos, ¿no? También van a estar disponibles, estamos reconstruyendo nuestra página web y van a estar disponibles para poder descargarlos desde la página web en poco tiempo, lo cual creo que va a facilitar también el acceso a esto. Ya cada vez hay menos interés y menos por los altos costos que tiene de tener libros impresos, por lo tanto creo que libros digitales son hoy día una buena opción y ojalá podamos tenerlos disponibles antes de que finalice el año para que puedan tener acceso. Mientras no estén en la página web también pueden pedirlos y pueden ser
remitidos por vía del correo electrónico, si hay capacidad suficiente para quienes los van a recibir en sus cuentas de correo. Liliana, también recordarles a los oyentes las direcciones en las redes sociales, tanto de COFAVIC como la tuya. Sí, las direcciones nuestras de redes sociales son @COFAVIC y @Liliana Ortega M, que es la mía, ¿no? Muchísimas gracias. Por de ahí verdad, también pueden sí. contactarnos, perdón. No, que muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por A brindar ustedes. este trabajo, este material, bueno, tan importante y sobre todo tan vigente en este momento de país que vivimos todos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el apoyo para difundir estos materiales. Estábamos escuchando a Liliana Ortega, quien es abogada defensora de derechos humanos y directora de COFAVIC, quienes están, obviamente publicando estos 4 tomos de denuncia y no renuncia, manuales de COFAVIC para la defensa de los derechos humanos.